Muy buenas tardes. Quiero empezar dando la bienvenida a todos y a todas y gracias a los participantes de este panel sobre la novela de Marta López Luaces titulada El placer de matar a una madre. Gracias a Ángel Esteban, Pilar Fraile Amador, Damián Leandro y Antonio Muñoz Molina por su presencia y por haber aceptado ser parte de esta reunión. Gracias también a Jane Marcus Delgado y al programa en Latin American, Iberian and Latino Cultures del Graduate Center por su apoyo y generosidad al cedernos este espacio de encuentro. Las intervenciones se harán en orden alfabético, así que empezaremos con Ángel Esteban, seguiremos con Pilar Fraile, Damián Leandro y terminaremos con Antonio Muñoz Molina. Antes de sus intervenciones les presentaré con una breve biografía y cuando acabemos las intervenciones daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Y quisiera dar paso diciendo primero unas breves palabras sobre la novela. El placer de matar a una madre relata y retrata de una forma impresionante y excepcional la cruda realidad de los psiquiátricos femeninos durante la dictadura de Franco. La trama de esta novela se ubica en los últimos años del franquismo, años en los que todavía la mujer estaba condenada en su gran mayoría al servilismo, la invisibilidad, la resignación, el silencio, el sometimiento o la subordinación. Está inspirada en hechos reales y esta novela relata magistralmente la historia de Isabel, su protagonista, una joven de provincias internada en uno de estos sórdidos y oscuros centros tras confesar que había sido la autora del asesinato de su madre. Allí conocerá de primera mano la humillación, el maltrato sin fin, la burla, el desprecio, la tortura física y, por supuesto, la tortura mental y emocional. El matricidio era de los peores hechos que podrían ocurrir. ¿Cómo se puede matar a una madre sin que haya habido indicios de una mala o violenta relación entre madre e hija en el pasado? Porque Isabel no estaba loca. De hecho, la mayoría de las internas no sufrían de ninguna enfermedad mental, sino que habían sido internadas por no ser lo que la sociedad esperaban de ellas, ya que eran homosexuales, alcohólicas o madres solteras, es decir, no encajaban con el modelo femenino de la época, pero no eran enfermas mentales. Sin embargo, acababan en los psiquiátricos al emplear contra ellas la ley de vagos y maleantes, y así se libraban de ellas. No encajaban en la sociedad franquista y se las internaba para curarlas y hacerles un bien. Y lo quiero dejar aquí para dar paso a los invitados y empezaremos, como hemos dicho, con Ángel Esteban. Ángel Esteban es catedrático de literatura hispanoamericana en la Universidad de Granada desde el 2009 y visiting professor en las universidades de Delaware desde el 2003, Montclair State desde el 2009 al 2015 y en Brown desde el 2019. También ha sido profesor invitado en más de 30 universidades europeas, americanas y asiáticas. Realizó su doctorado en la Universidad de Granada sobre la influencia de Becker y Martí, por el que recibió el Premio Extraordinario de Doctorado y con el que fue finalista del Premio Casa de las Américas y del Premio de la Academia Sevillana de las Buenas Letras. Ha realizado 20 ediciones de obras clásicas y ha publicado 2 libros de poesía. Su primera novela, publicada en el 2016, se titula La estirpe de Babel. Entre sus numerosas actividades, dirige desde hace 11 años en la Universidad de Granada el Máster Oficial en Estudios Latinoamericanos. También ha dirigido 22 tesis doctorales y ha participado en programas de máster y doctorado de diversas universidades, además de la de Granada. Así que bienvenido, Ángel, y cuando quieras. Muchas gracias, Nuria, por esta presentación y por esta invitación. La verdad es que yo siempre que tengo algo que hacer en Nueva York, aunque sea virtualmente, estoy encantado de ello porque, bueno, he estado muchas veces ahí, conozco la universidad y agradezco a la Universidad de la Ciudad de Nueva York esta invitación y conozco mucho también a Marta, la autora de la novela de la que vamos a hablar. Bueno, ella la hemos invitado a Granada, ella ha hablado en Granada. También yo he trabajado en su universidad unos cuantos años y por eso pues para mí es una gran alegría poder estar aquí con todos vosotros hablando de esta novela porque además conozco en profundidad la obra literaria de Marta López Luaces. No solo la conozco como
como profesora, como académica, como escritora en cuanto a la crítica literaria o la crítica académica, sino también como escritora, como poeta. He leído sus obras poéticas y su primera novela y veo que hay una serie de diferencias grandes entre su obra anterior y esta última obra, que es la que vamos a comentar. Yo agradezco que Nuria haya explicado un poquito el argumento y el sentido de la obra, porque así no tengo que entrar en eso y voy directamente a lo que quiero. Y es que me parece que es muy interesante. Para mí, cuando yo recibí esta novela, la recibí al poco de publicarse, pues me llamó mucho la atención y me sorprendió muy gratamente, porque era un cambio de registro en todo lo que yo había leído de Marta anteriormente. Yo había leído su poesía y su poesía tiene muchos elementos culturalistas, tiene mucha influencia, por ejemplo, de la poesía norteamericana del siglo XX. Es una poesía con muchas intertextualidades, digamos, con un nivel cultural muy elevado, y es una poesía que en el fondo está, no es que esté escrita pero sí que está concebida muy en un sentido para que lo entiendan sobre todo los poetas, para que la gustan sobre todo los poetas y la gente que está cultivada en el mundo de la poesía. Con la primera novela pasaba algo parecido, ¿no? Como es distinto, pero también era una novela muy simbólica. Es una novela muy buena, muy agradable de leer, pero es una novela con un registro muy elevado. En la medida en que los traductores del viento ven unos protagonistas que no se sabe muy bien dónde están, en qué lugar. Bueno, es un lugar que se llama Enoch y es un tiempo que puede ser el siglo XXIII después de Cristo, pero a la vez cuando te están explicando lo que está pasando, te están explicando algo que a ti te hace imaginar un tiempo muy anterior, y se habla de una biblioteca y todo es simbólico, ¿no? Todo es simbólico. Sobre la necesidad de la lectura y sobre la censura también, y sobre cómo hay una serie de personas que hacen peligrar el estatuto cómodo de los poderosos, pero claro, todo esto se dice, como ya he comentado, de una manera simbólica. Cuando yo recibí esta novela, empecé a leerla, me di cuenta de que había cambiado absolutamente de registro. Es una novela en la que enseguida sabemos dónde estamos, cuándo estamos y por qué estamos y en qué vamos a ocupar nuestro tiempo leyendo y en qué historias nos vamos a meter. Lo primero que llama la atención es el título. El título es, yo diría que es más provocativo que la novela. La novela es provocativa, evidentemente, porque es muy reivindicativa, como ya se desprende de lo que ha contado Nuria, pero el título es todavía más provocativo porque el título lleva a pensar. Porque claro, el título refleja algo que creo que va más allá de lo que se dice, en el sentido de que el placer de matar a una madre, es decir, ¿cómo se puede interpretar, ¿no? Esa frase, ¿no? Ese sintagma. Entonces, claro, evidentemente yo no voy a describir ninguna claves, pero sí me interesa relacionar, o sea, me interesa destacar que lo primero que uno ve y lo que uno observa cuando lee ese título es algo que le lleva directamente a necesitar leer la novela. Y luego, por otro lado, esta novela... De la amiguita de Nueva York, la presentación de su novela. ¿Cómo? No. Bueno, bien, continúo. Es que no sabía si era una pregunta, una intervención, porque a estas cosas cuando la gente no se le ve todo el mundo la cara, a veces es un poquito complicado, ¿no? Bueno, entonces... Es que hay que cerrar los micrófonos. Bueno, continúo entonces. Entonces, yendo ya a la cuestión concreta, ¿por qué me interesó muchísimo esta novela? De una manera distinta a las otras producciones literarias de Marta. Pues me interesó, primero porque aterriza en un momento y en un país concretos y desea proponer unas reivindicaciones que son muy claras desde la primera página, que son más sociales y más genéricas que culturales. Tiene una unidad, una homogeneidad. Es una novela que va al grano en todos sus elementos, porque todos
todo lo que hay en la novela, toda la construcción de la novela, el estudio, digamos, la descripción de los personajes, lo que les ocurre a los personajes, todo contribuye a una denuncia común y la hace muy atractiva. Hace que necesites continuar leyendo porque no se detiene en elementos que pueden distraer la atención del lector, sino que todas esas cientos de páginas que constituyen la novela van siempre a lo mismo y mantienen, mantienen la tensión precisamente porque no se salen de lo que está contando, y además que es una novela muy atractiva de leer porque aparte de ser, digamos, en ese sentido homogénea, pues no es repetitiva, sino que van pasando cosas que te van haciendo pensar y madurar todo lo que estás viendo. Otra cuestión importante que me interesa a mí, lo de los años 70. Bueno, son como dos épocas. Una es la época de los años 70. Como bien ha dicho Nuria, es una novela que está situada entre el año 74 y 75, es decir, más o menos el momento de la muerte de Franco y la transición, los últimos años de Franco y la transición, y que es una época evidentemente importantísima para la historia de España, pero a la vez está publicada hace muy poco. Entonces, creo que estos dos momentos son dos momentos cruciales para entender todo lo que está diciendo la novela. En primer lugar, porque claro, los finales del tiempo de Franco es interesante por sí mismo, pero luego también porque es una novela que va sobre la mujer, yo diría sobre las mujeres, ¿no? Porque no solo es la protagonista la que nos interesan todas esas mujeres que estaban en el psiquiátrico, pero también todas las mujeres que estaban alrededor, es decir, los familiares, las personas que estaban alrededor de los personajes principales, etc. Y bien, en ese sentido, pues veo que esa novela está un poco inserta en lo que ha podido ser una especie de nuevo boom de literatura escrita por mujeres y literatura sobre mujeres y sobre reivindicaciones de mujeres. Por no extenderme demasiado, citaré solo una que salió unos meses después de la de Marta, que es La madre de Frankenstein, ¿no? de Almudena Grandes, que trata prácticamente de lo mismo, ¿no? Es una novela de 2020. Pero relacionando este tema relacionando esto que estaba diciendo antes de los años, me interesa mucho el tema de los 70. Por varios motivos, ¿no? Bueno, evidentemente por el tema de Franco, pero también porque enseguida me llamó la atención ciertas concomitancias, aunque hablamos muy distinto, con la novela de Torquato Luca de Tena, Los renglones torcidos de Dios. Porque también se trata de una mujer que entra en un psiquiátrico, pero hay lo que me interesa de esa novela lo que me interesa para relacionar las novelas es sobre todo la ambigüedad. La ambigüedad, porque en la novela de Marta, nosotros estamos tratando siempre de obtener el dato importante, el dato relevante sobre qué pasó. Es decir, por qué mató, por qué esta mujer mató a su madre. Y es algo que nos van dando pistas, pero que no nos enteramos. Entonces, no nos llega hasta el final. Lo mismo ocurre con Los renglones torcidos de Dios en otro sentido. Es una mujer que entra en un psiquiátrico y no sabemos muy bien, parece que es una mujer que está investigando un delito, unos delitos, y luego... Y nosotros estamos siempre atendiendo a esa posibilidad que sea eso o que sea otra cosa. Y al final nos enteramos realmente de lo que es. Que como siempre pasa en estos casos, lo que es diferente a lo que parece. Y en ese sentido me parece que esa comparación está bien hecha, también en la medida en que es una novela que está escrita que está publicada en el año 79 y que está tratando un poco pues, de ese mismo ambiente del que vive la novela de Marta. Que por cierto, el año pasado empezaron a hacer, o tenían la intención de empezar a hacer una adaptación cinematográfica de la novela de Torquato Luca de Tena, protagonizada por Oliver Paulo y Bárbara Leini, pero no sé realmente en qué acabó todo eso. Me imagino que con la pandemia no he vuelto a oír más de esa novela, o sea, de esa posible adaptación. Y luego pues, me interesaba también, ya para terminar, porque no quiero hablar demasiado a la medida que hay mucha gente que tiene que hablar y que es muy interesante todo lo que se va a decir aquí, una relación de esta novela con Alguien voló sobre el nido del cuco. Y me ha parecido interesante relacionarlo porque también tiene que ver con esta relación entre los años 70 y la época actual.
La novela de One Flew Over the Cuckoo's Nest de Ken Kesey, del norteamericano Ken Kesey, fue escrita en el 59 y publicada en el 62, pero en el 75 tuvo lugar la adaptación cinematográfica que se hizo famosa y que hizo más famoso al libro de lo que ya era. Que sabemos, bueno, todo el mundo ha visto esa película y hay mucha gente que conoce la película pero que no conoce el libro, no sabe que es una adaptación de una novela, de una de las grandes novelas del siglo XX, ¿no?, de los Estados Unidos. La película tuvo 5 Oscars y la revista Times la incluyó en la lista de las 100 mejores novelas escritas en inglés en todo el siglo XX. Bien, entonces, ¿por qué me interesa tanto? ¿Por qué me interesa relacionar esta novela y sobre todo, bueno, la película con lo que ha escrito Marta, con esos años 70 y la época actual? Porque esa adaptación cinematográfica se hizo en el año 75 y coincide, la preocupación por esos temas coincide precisamente con la preocupación por el tema que Marta describe precisamente años 74-75. En esa, como todos sabemos, o como todos sabréis, por la novela o por la película, también se trata de una confrontación entre una mujer y un hombre. En este caso es distinto porque la mujer es la enfermera y el hombre es el delincuente o loco o lo que se quiera llamar. Pero hay muchas cosas parecidas porque hay experimentaciones con presos o con delincuentes o con locos. Hay también una relación entre la parte, digamos, que está condenada o que está interna y con la parte que supone, pues, el médico, enfermero, etcétera. Hay reflexiones sobre todos estos temas y luego sobre todo me interesa por la adaptación del año, que en el año 20 ha tenido esa película en la serie de Netflix, Ratched, ¿no? Ratched, que es el apellido precisamente de la enfermera. Y es interesante sobre todo porque en la adaptación actual del año 20, en esa serie de 8 capítulos, pues se amplía un poco el espectro y en ese sentido los problemas que se tratan, o algunos de los problemas que se tratan que no se trataron en la película ni en la novela, actualizan el tema y lo llevan por donde ha ido Marta. Es decir, el tema del lesbianismo y en general de la homosexualidad, el tema de la independencia de la mujer, la capacidad de las mujeres para influir en su entorno social. En el caso de la novela de Marta es como esta mujer que está ahí, que tiene una cierta cultura, una cierta educación y que tiene un carácter, que tiene pues esta mujer cómo influye en el médico, cómo influye en las demás presas o las demás internas y cómo influye en general en el entorno del psiquiátrico, que igual pasa en esta serie actual, como la enfermera que entra, cómo su actividad afecta a todo el colectivo de una manera muy clara. Es decir, se amplifica el tema de la mujer, ¿verdad? Y se amplifica sobre todo por el tema de las cuestiones de género. Y en ese sentido me ha interesado mucho. También se habla del problema de las adopciones, de los robos de niños, toda esta cuestión de la educación de la mujer, son temas interesantes que aparecen en los dos y que me ha hecho reflexionar para ver cómo se ha puesto al día ese tema desde muchas maneras diferentes, en diversas culturas diferentes. Y por eso, pues yo quiero, para finalizar, dar la enhorabuena a Marta por esa novela que me ha encantado y que creo que todo el mundo debería leer. Y ahora que estamos aquí, más de 60 personas, aprovecho para hacerle propaganda, porque es una gran novela y creo que por ahí es por donde tienen que ir los tiros digamos, en las reflexiones actuales sobre muchos de estos temas. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Ángel. No se te oye, Nuria. ¿Me oís ahora? Sí. Ahora sí, ahora sí. Gracias Ángel. Y bueno, vamos a dejar las preguntas para el final y vamos a seguir con la siguiente panelista, que es Pilar Fraile Amador, una escritora y profesora española. Se doctoró en Teoría de la Literatura por la Universidad Complutense de Madrid y ejerce como profesora de filosofía en un instituto de educación secundaria en Madrid. Como escritora, ha escrito novelas,
cuentos, ensayos y poesía. También ha sido co-guionista junto a Pedro Campoy del cortometraje titulado El desierto de lo real. En el 2020 comenzó a publicar en el periódico El País. Recientemente, creo que ha sido en febrero, se ha convertido en la primera mujer en recibir el premio de la crítica de Castilla y León con su novela titulada Días de Euforia. Este premio es otorgado por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, galardón que reconoce al mejor libro publicado por un autor de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Y si no me equivoco, en los 19 años que tiene de vida este premio, Pilar Fraile ha sido la primera mujer galardonada. Así que muchas felicidades y cuando quieras. Hola, muchas gracias, Nuria. Bueno, gracias sobre todo por invitarme a la mesa redonda sobre este libro fantástico de Marta, y gracias a la Universidad de la Ciudad de Nueva York por hacer de anfitrión del evento, y bueno, y a todos los participantes y los que estáis aquí, ¿no?, con nosotros. Bueno, yo voy a intentar también ser breve porque, en fin, sabemos que estas reuniones no son como las reuniones presenciales y se hacen un poco más pesadas. Entonces voy a ir un poco al grano, si nos importa. Vale, y voy a plantear lo siguiente. A mí me han parecido muchas cosas muy interesantes de la novela de Marta. No creo que las pueda comentar todas ahora en estos minutillos, ¿no?, que habíamos pensado. Quizá luego otras salgan en el debate. Pero digamos que lo que más me ha llamado la atención, y me parece que quizá el valor, o quizá es solo mi interpretación de la novela, pero bueno, vamos a ver si lo justificamos esto, es que, por supuesto, como decía Ángel, Marta se ha puesto un pie a tierra con esta novela y ha hecho una novela, digamos, que la puede leer el gran público, lo cual es muy difícil de hacer, y tiene esto un enorme mérito. Pero además tiene más mérito esto todavía, teniendo en cuenta la temática que trata la novela y la temática de fondo. Porque a mí me da la impresión, no sé si Marta estará de acuerdo, luego cuando hablemos nos lo contará, de que la novela tiene toda esta temática de los psiquiátricos en el franquismo, digamos, la situación de la mujer y de otras personas también, ¿no?, en esta época de la historia de España. Pero me parece que, aunque ese es, digamos, la temática más evidente, hay otra temática de fondo más profunda, que es contar esa estructura del franquismo, que es muy difícil de contar desde hoy en día. Bueno, siempre ha sido difícil de contar, porque además tenemos aquí un problema, como todos sabemos, bastante terrible con este asunto. Entonces, claro, lo primero que te tienes que planear como escritor, si tú te metes en esto, es cómo lo hago. Y yo creo que Marta lo ha resuelto muy bien por los motivos que ahora voy a pasar a plantear. Creo que ella ha planteado algo así como un cuento de terror. Es decir, tenemos nosotros una dificultad tremenda de entender las cosas que pasaron. Muchas se ocultan y muchas se olvidan por muchos intereses que ya conocemos, etcétera, etcétera, pero muchas también porque creo que es que no somos capaces de tragarlas. Ángel ha mencionado muchas películas y novelas que tienen concomitancias con la novela de Marta, y a mí me venía a la mente continuamente, cuando estaba leyendo la novela, una película que en realidad es una película fantástica, que en principio no tendría mucho que ver con esta novela, que es El laberinto del fauno. A mí esa película me pareció maravillosa, precisamente porque consigue lo mismo que Marta consigue en este libro, que es contarnos el cuento de terror del franquismo, porque es que no nos lo creemos. No nos lo creemos. Si nos lo cuentan, digamos, nos lo intentan contar de una manera más literal, no nos lo creemos. Entonces, alguien nos tiene que buscar una estrategia para que nosotros podamos llegar a eso. Y a mí me parece que Marta no usa una, sino muchas estrategias en el libro, que son todas muy efectivas, también como Ángel estaba señalando. La primera de ellas es esa, digamos, estructura de suspense que hace que nosotros seamos capaces de leer la novela. La segunda de ella, y que nos va llevando, ¿no?, lo que Ángel proponía, la pregunta que se plantea al principio de la novela, que es ¿por qué esta señora mataba a su madre? Si en principio no parecía que hubiera ninguna desavenencia, ni la señora madre le pasaba nada extraño, ni nada, ¿no?
Vale, ese es el suspense que nos lleva hasta el final y que nos hace ir tirando del hilo y tirando del hilo. Pero ese suspense está sustentado además en otras piernas, digamos, que nos dan paso a esto, que son el juego de voces. Creo que es fundamental en esta novela, porque tenemos la voz de la protagonista, de Isabel, y de otras mujeres, pero también y sobre todo tenemos la voz del psiquiatra, del doctor que las trata, de Ignacio, que es, digamos, el personaje como que nos hace a nosotros entrar en el cuento de terror y poder volver a salir. Porque si no salimos, se empezaría a convertir, si solo hubiéramos tenido las voces de las mujeres que están dentro del psiquiátrico, esto se hubiera podido convertir, de nuevo, un poco como señala Ángel, ¿no? En una novela muy experimental, probablemente de enorme calidad literaria, pero muy difícil de acceder para la mayoría de los lectores, ¿no? Necesitamos esa figura de este médico para que nosotros tengamos digamos, un pie racional a esta situación y podamos entrar de ella, pero también salir para respirar, ¿no? Además, esta voz y este juego de voces le permite a Marta el contraste también entre la versión oficial de lo que está ocurriendo, la versión digamos, de la medicina, la versión de los pacientes, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto. Además, me parece muy importante, y luego a lo mejor Marta nos habla de esto, que este médico sale y entra en el país. Esto creo que es fundamental, porque él, digamos, de alguna manera eso le permite plantearnos una objetividad que si no a lo mejor no sería verosímil en un personaje como este. Entonces creo que eso es también muy importante, ¿no? Esa salida del laberinto también, ¿no? Que él nos permite. Por otro lado, también me parece muy importante que la narración sea a dos tiempos, como también señalaba Ángel, y que haya ese pasado y el presente, también precisamente por esa situación de salir del laberinto, de esto ha sucedido, te lo voy a contar, pero podemos volver al presente, podemos respirar, esto ya ha pasado, ¿no? Y entonces esto nos lo hace soportable, porque si no quizá esta novela no sería soportable por las cosas que está contando. Por último, me parece que a nivel estructural hay otro elemento que también permite, digamos, que la novela sea muy, muy accesible, ¿no? Y que funciona perfectamente con esta, digamos, con esta visión, ¿no? que estoy planteando, que es toda la estructura de archivo que tiene la novela, o sea, toda la documentación que Marta va utilizando, tanto del archivo de la época, de los noticiarios, de los periódicos, etcétera, que también suponen un pie a tierra y nos hacen, digamos, más vívido que realmente que se estaba viviendo en esa época, aparte, digamos, de la documentación puramente en sí, que ya tiene un valor propio, pero además yo creo que esto funciona como otro personaje en la novela. Esta documentación es otra voz en la novela. Es la voz de eso, que es la voz de cómo se contaba lo que estaba sucediendo. Y eso también es fundamental para que nosotros entendamos esa película de terror que fue el franquismo, ¿no? Cómo pudieron suceder las cosas que sucedían, pues entre otras cosas porque había ese relato. Y si ese relato no estuviera en la novela, la novela hubiera quedado coja. Eso me parece un acierto muy grande, muy grande. Y ya termino, dos cositas más y termino. Me parece también que hay otros elementos puramente simbólicos que refuerzan esa historia de terror y nos hacen, digamos, meternos en la ambientación de la época, que son elementos puramente simbólicos. O sea, los símbolos más evidentes, como son el símbolo del encierro, ¿no? Del encierro en este lugar, de todas las, digamos, las pequeñas relaciones que se dan dentro de esas situaciones de encierro, digamos, la locura que es pero no es, todo esto, ¿no? Y luego me parece que hay algo fundamental que creo que lo hablaremos porque es también como otro de los pies de la novela, que es el silencio. El personaje se repite constantemente, ahora silencio, ahora silencio. Creo que ese silencio se convierte también en otra especie de personaje, es otra presencia dentro de la novela y creo que sin él también sería imposible entender lo que estaba sucediendo en esa época. Finalmente, ya con eso termino, creo, como decía al principio, que la novela de Marta no se puede interpretar solo como una denuncia de qué sucedía con las mujeres en los psiquiátricos, etcétera, en el franquismo, sino que se puede interpretar con qué sucedía con la población, qué sucedió con la población en esa época tan oscura y de alguna manera ese psiquiátrico sería una metáfora de qué le estaba sucediendo a todas las personas que vivieron ese momento histórico en España. De alguna manera todos los que estaban allí estaban metidos en ese manicomio.
hasta aquí, muchas gracias. Enhorabuena, Marta, por la novela. Gracias, Pilar. Lo leíste muy bien, gracias. Excelente, muchas gracias, Pilar. Y como hemos dicho, dejaremos las preguntas, etcétera, para cuando terminemos con todas las intervenciones. Vamos a seguir ahora con Damián Leandro Sarro. Es profesor y licenciado en Letras y doctorando en Educación por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Ejerce como docente en el taller de Sexualidad y Salud Sexual en el área Literatura de la Extensión de Adultos Mayores de la Universidad Nacional de Rosario y es catedrático en el Instituto Superior de Profesorado. Entre sus publicaciones destaca el ensayo La refulgencia del Bicentenario o el mito de Pigmalión, que resultó ser el tercer Premio Nacional del Bienal Premio Federal año 2011 en la categoría Letras Ensayo Breve. Y también es autor de la novela Flagelos íntimos, publicada en el 2018. También ha coordinado talleres de lectura para adultos y ha sido jurado permanente del certamen literario de la Feria del Libro de Villa Constitución, Santa Fe. Escribe además para distintas revistas académicas y medios de comunicación. Así que bienvenido, Damián, cuando quieras. Bueno, también adhiero a los saludos y a los agradecimientos a la Universidad de la Ciudad de Nueva York, a los colegas y a las colegas. Y bueno, es un placer estar hoy en este espacio, al cual agradezco profundamente. Bueno, como en tercera etapa que me toca comentar, estoy feliz de haber escuchado muchas coincidencias, así que las voy a saltear por una cuestión de tiempo, pero adhiero a este juego de voces que mencionaba Pilar y también he tomado nota lo que dijo el profesor Ángel Esteban referente al título, el impacto del título por las cuestiones de los tabúes y esta impronta que lleva como a corromper las normas y la concepción que uno tiene de la maternidad y todo lo que implica el asesinar a una madre. Así que bueno, eso adhiero y lo sostengo. Entonces, lo que creo pertinente en la lectura que he realizado, encontrar diferentes capas textuales muy diferenciadas dentro de la novela, que por un lado es el desarrollo de los acontecimientos, el devenir de los personajes y sus voces, como la de la protagonista, Isabel, que bueno, está por la cuestión ahí de su madre y encerrada en el hospital psiquiátrico, la del doctor Ignacio, el psicólogo del nosocomio, y también, por otro lado, tenemos otra de las capas que son las anotaciones que el doctor realiza de forma particular, a modo de bitácora, que es fácilmente identificable por la grafía, por la bastardilla. Hay una escritura que toma un matiz íntimo y profesional a la vez, una carga de confesionalidad que yo la considero muy, muy relevante para el estado psíquico-emocional de la paciente. Es un resumen que nos hace de su situación. Ay, yo no aparezco, qué bueno. Nos adelanta procedimientos o acciones que van a seguir su evolución y que nosotros como lectores estamos expectantes. Por último, encontramos los titulares o fragmentos noticiosos del ABC, que es un diario conservador por antonomasia, de índole político-gubernamental que nos sitúa, nos recuerda y nos ancla en el periodo franquista de mediados de los 70. Entonces se me ocurrió, digamos, hay una representación de la lectura de un hojaldre del discurso, que es lo que después va a devenir y propone esto de las capas de la cebolla de Roland Barthes en El susurro del lenguaje. Esta idea del texto barthesiano, que es una multiplicidad de voces y de capas que no tiene un centro y una periferia, sino que son una infinitud de lecturas o de fragmentos, situaciones que se superponen tanto en forma paralela como transversales. Bueno, la novela es polifónica, eso no hay discusión, y hemos coincidido, y que también es interesante detenerse en los intersticios,
que despliega, es decir, una polifonía sustentada en una ausencia presente. Por eso cuando también Pilar mencionaba el tema de las ausencias, de los silencios, que pareciera como un oxímoron, porque recorre las páginas instalando secretos, complicidades, incertidumbres, temores, y construyen un tejido textual muy bien articulado en aquella España de Franco. Bueno, entonces esto nos lleva a suponer una idea de procedimiento estilístico que podríamos denominarlo como una poética del espejo. ¿Por qué una poética del espejo? Y quiero detenerme en el último, digamos, sustantivo acá, en la cuestión del espejo. Las represiones y limitaciones propias del gobierno franquista se generaban dentro de un microuniverso hospitalario donde residía la protagonista, una clave de lectura factible, digamos, de ser sostenida no solo por la línea de interpretación, sino también por una referencialidad textual. Y bueno, cito como una de las frases: ahora sé que bajo las dictaduras, el silencio es el modo más afectivo de ocultar y marginalizar a aquellos seres incómodos para el régimen, de la página 39. La ignorancia y la barbarie son grandes aliados de las dictaduras, página 189. Bajo las dictaduras todos somos pacientes y todos somos celadores, de la página 279. Entonces esto nos lleva a conjeturar que la España de Franco se reflejaba dentro del hospital, es decir, las reglas de juego de aquel lugar se correspondían con las de aquella España de los 70. Bueno, hay muchas más citas que no quiero para no alargar la exposición, pero esta poética del espejo, donde digamos, ahí se puede percibir que la diégesis mantiene una correspondencia de similitudes con el contexto extraliterario. Puede rastrearse en varios hitos de la ficción argentina, que es, bueno, el ámbito donde quizás tengo más trayectoria. Y ahí en la literatura argentina podemos rastrear desde El Matadero, de Esteban Echeverría, allá en 1871, un texto póstumo, publicado póstumamente, Historia de Arrabal, de Manuel Gálvez, de 1922, o Tinieblas, de 1923, de Elías Castelnuovo. Es decir, entonces la polifonía, aludida que hemos comentado y en la cual creo que hemos coincidido, junto con la idea de un microuniverso del hospital, con sus propias normas, sus complicidades y secretos, implica un juego de intertextualidad inherente que sugiere al lector un abanico de interrelaciones literarias. Y más aún en esta poética, digamos, del espejo. Se desprenden matices interpretativos que son factibles de vincular con dos ficciones totalmente distintas, pero que en la cosmovisión de mi lectura la he podido aunar, que es La salud de los enfermos, de Julio Cortázar, del año 66, y Prohibido morir aquí, de Elizabeth Taylor, del 71. Es decir, hay un juego intertextual ahí. No digo que las tramas sean similares, pero en esta clave de lectura he podido traer a colación. Bueno, por último, la novela de López Luace es polifónica, ya lo dijimos, en el sentido de otorgar voces a mujeres silenciadas durante el franquismo, mujeres acalladas, de todas formas posible, y física y subjetivamente, y eso también quiero rescatar, esa presión, esa coerción que se da a nivel del cuerpo, pero se da a nivel de las subjetividades. Una polifonía que excede los cuerpos y a los nombres propios para erigirse en la representación de una minoría cuya, digamos, presencia podía alterar este statu quo de aquella época rígida, de mano de hierro, represiva, y que también no hay que olvidar que con la venia de la Iglesia Católica como institución. Entonces, este aspecto es sumamente relevante cuando sabemos que esta ficción está basada en hechos reales, y también es de considerable importancia a la hora de afianzar nuestra clave de lectura desde esta perspectiva de la poética del espejo. Hay represión, sometimiento, autoritarismo, humillación, indiferencia sociofamiliar, son tópicos que recorren las páginas y la superficie de la novela. Por último,
El placer de matar a una madre es una apasionante e intensa novela de género, yo la puedo ubicar con muchos rasgos de género histórico, y que conjuga matices de un crudo realismo con dos caras, la social y la psicológica, con un fundamental ingrediente de feminismo que también el profesor Esteban ha hecho referencia, al cual adhiero. Y en esta simbiosis, digamos, es donde se levanta, se erige la poética del espejo. Y también, como contracara, hay un sentido figurado del no reflejo del otro. Es decir, acá hay como un bloqueo de ese espejo, paradójicamente, porque hay un no reflejo del otro, un otro sometido, un otro despojado de dignidad, un otro desubjetivado de su rostro. Y hay citas muy importantes, digamos, con mucha densidad de sentido y significativos, como por ejemplo ya de la página 4, sus rostros eran como máscaras. También de la página 18, viendo aquellas fotos, entendí el motivo de que ocultaran su cara. No era para esconder su vergüenza, sino la de otros. Acá hay un rígido aislamiento social y psicológico propulsado desde el Estado y hacia aquellas internas como, bueno, de la hija hacia su madre, ocultando, borrando, justamente el rostro. Hay una cita de la página 280. Le puse la almohada sobre el rostro y la apreté la almohada. En la página 281 también, el tema de la almohada y del rostro. Es decir, hay como un borramiento de esa subjetividad representado desde el rostro que va en contra de lo que uno espera del espejo, es decir, de ese reflejo, llámese del alma o de la interioridad de una persona que se materializa en el rostro. Acá esa poética del espejo viene a obturar la subjetividad que puede salir del interior de uno, es decir, llámese espíritu, alma, idiosincrasia, personalidad. Así que bueno, creo que esa polifonía no solo apunta a la cuestión de los personajes y de las distintas voces que pueblan la novela, sino también en la polifonía que despierta a uno como lector o como lectora en el cruce intertextual con distintas, digamos, escrituras, principalmente del siglo XX o principios del siglo XXI. En el ámbito argentino contemporáneo reciente, también lo puedo vincular con las dos novelas póstumas de Aurora Venturini, Las amigas y Las primas, que es lo último que se ha publicado y que está en esta línea, Rara, de Natalia Cito, o las novelas de Arianna Harwicz, que son pequeños microuniversos donde se condensan estas problemáticas. Para finalizar, también extiendo el saludo y el abrazo a Marta, porque gracias a ella también estoy acá y ha facilitado que yo pueda disfrutar de este trabajo literario que es inagotable. Así que gracias también y bueno, es lo que tengo para comentar. Gracias a ti, Damián. Gracias, Damián. De nada. Vamos a dar paso ahora a nuestro cuarto panelista, Antonio Muñoz Molina, un escritor español, académico de número de la Real Academia Española y honorario de la Academia de Buenas Letras de Granada. Es autor de numerosas y destacadas novelas, así como relatos, ensayos, diarios y centenares y centenares y centenares de artículos. 3 de sus novelas han sido adaptadas al cine. El invierno en Lisboa, de 1991, Beltenebros, de 1991 y Plenilunio, del año 2000. No tendríamos tiempo si tuviéramos que mencionar los títulos de su ingente labor, por la que ha sido además galardonado en numerosas ocasiones. Por ejemplo, en 1987 ganó el Premio de la Crítica y el Nacional de Narrativa por la novela El invierno en Lisboa, y en 1991 ganó el Premio Planeta por El jinete polaco, novela por la que vuelve a obtener el Nacional de Narrativa al año siguiente.
Y estos son solo unos ejemplos de más de una veintena de premios y reconocimientos en su haber. En el 2013 fue galardonado con el prestigioso Premio Príncipe de Asturias de las Letras en reconocimiento a su labor creadora y de investigación y por su contribución a la cultura universal en el campo de la literatura. Así que bienvenido, Antonio, y cuando quieras. Gracias. Hola, es siempre una alegría y una rareza, ¿no? Estar participando en un encuentro así. ¿Me escucháis? Sí, ¿Se me escucha? sí, se te escucha. Vale, vale. Es que siempre tiene uno la incertidumbre, ¿no? Bueno, yo... te escucha, pero no se te ve. Pues, yo sí me veo. Sí, yo también te veo, sí. Vale. Bueno, yo quería, mientras hablaban los demás, yo estaba pensando que el único de los cuatro que tiene un recuerdo consciente probablemente y muy claro de la época que se retrata en la novela soy yo, ¿no? Porque tengo la edad adecuada, ¿no? Entonces eso me hace verla de una cierta manera y me hace leerla de una manera que yo creo que me ayuda a comprender mejor la novela y a calibrar el modo en que la novela retrata una cierta realidad que para mucha gente viene de las lecturas o viene pero que para mí, como joven hiperpolitizado precozmente en los años 70, es una realidad muy, muy clara, muy cercana, ¿no? Entonces eso, claro, me hace más consciente de algo que es fundamental en la novela, que es un elemento, por una parte, digamos, de contenido, pero por otra parte formal de gran importancia, que es el marco temporal. La novela tiene dos tiempos, ¿no? Está el marco temporal del relato, que empieza en un presente mucho tiempo después de los hechos principales, empieza en ese presente, además empieza de una manera muy, muy atrapadora, muy apasionada, ¿no? Con ese hombre que ve esa imagen, ¿no? Por casualidad en una manifestación, ¿no? Y luego al final vuelve a ese presente, ¿no? Y en medio está todo el recuerdo de aquel tiempo, ¿no? Esa es una parte de la estructura, ¿no? Otra parte de la estructura es un marco temporal estrictamente preciso, que yo creo en el que Marta ha puesto mucho esfuerzo de ser muy exacta, porque el marco temporal va desde el atentado contra Carrero Blanco a finales del 73, el 20 de diciembre del 73, hasta la muerte de Franco, ¿no? Entonces, ese es un tiempo que yo puedo atestiguar que la característica fundamental de ese tiempo está muy bien reflejada en la novela, porque es un tiempo de dictadura y de opresión, claro que sí, pero también es un tiempo ya de tránsito. Es un tiempo en el que las cosas se están agitando. No es un tiempo de inmovilidad, de quietudes, de esa especie de grisura que podía haber habido en otras épocas, ¿no? Es un tiempo en el que yo recuerdo perfectamente la mañana en que un amigo mío fue a mi casa por la mañana, llamó un amigo con el que compartía militancia política clandestina, y los dos no habíamos cumplido aún 18 años, llamó a mi casa y me dijo: han matado a Carrero Blanco. Eso en un país en el que parecía que no pasaba nada, de pronto esa explosión literal fue algo, y eso está muy bien visto en la novela, ¿no? Es decir, las cosas había una agitación interior que en la novela está muy reflejada en el hecho de que se mantienen intactas todas las estructuras de la dominación política y clínica y todo eso, pero hay, por ejemplo, ese personaje de Ignacio, que es un personaje fundamental, claro, porque es la prueba de que el mundo, de que el país estaba ya cambiando. Y estaba cambiando no solo por la oposición política exterior y frontal, estaba cambiando porque
en el interior del propio sistema había mucha gente que ya estaba cambiando, ¿no? Este personaje de Ignacio, además, es un personaje muy representativo porque es el reformista desde dentro, ¿no? El que cambia, el que está cargado de buenas intenciones y quiere cambiar desde dentro. Está dentro y fuera, literalmente, porque está fuera, dentro y fuera del país, ¿no? Y está dentro y fuera, pero él forma parte de ese sistema, ¿no? Y hay una tensión creciente, que es la tensión entre la reforma y la revolución, digamos, que era algo que se estaba planteando a diario en la España de ese momento, que es la tensión cuando él está haciendo lo posible por salvar a Ana del peligro de que las leyes la devuelvan a su padre abusador, y él lo quiere hacer usando las armas legales, mientras que las mujeres están utilizando la pura subversión, que es el proyecto de escaparse, ¿no? Ahí está muy bien representada una tensión que era muy de la época, muy de esa época, ¿no? Es una época, en la novela se habla continuamente de que hay huelgas, que hay cosas que están pasando. Era una época en la que empezaban a pasar cosas y pasaban cosas por delegación. Y eso también está en la novela. Y por eso algo que todo el mundo ha citado en su intervención, porque es muy importante, del texto, que es su riqueza, la riqueza de su textura casi tangible, ¿no? El hecho de que haya testimonios, haya informes clínicos, haya titulares de periódicos. Los titulares de periódicos son fundamentales. Entre otras cosas, a mí me estremecen porque yo me acuerdo de ese tipo de titulares, ¿no? Ese periódico luego, y esto es un excurso, ¿no? Ese periódico luego se disfrazó como de un gran periódico conservador, liberal, no sé qué. Es mentira. Era un periódico horriblemente franquista y clerical, igual que ahora. Entonces eso... Y hay una cosa que es, en esa época las cosas sucedían por delegación, sucedían en otra parte, ¿no? Está la revolución de los claveles en Portugal. Es muy importante, ahí has tenido mucha sensibilidad histórica, porque hay mucha referencia a la revolución en Portugal. Y esa revolución, para las personas que teníamos, ya te digo, conciencia política en ese momento, esa revolución era importantísima. Igual que había sido importantísima la noticia del golpe de Estado contra Salvador Allende, y que iban a ser muy importantes las noticias de los golpes de Estado en América Latina, ¿no? Eran como ejes de nuestra toma de conciencia política, ¿no? Entonces, ese carácter como de turbión, de agitación que había en la época está perfectamente contado en la novela, ¿no? El manicomio, una novela, yo creo que una novela no, en una novela si hay metáforas o si hay alegorías, tienen que estar muy ancladas en lo real, porque la novela exige la sensación de lo real. Ese manicomio es un manicomio. Está claro que es un manicomio con todas las de la ley. Es un manicomio que se reconoce. Pero al mismo tiempo, claro, está claro que es como un microcosmos de lo que estaba pasando en España. Pero yo diría que no solo en España. Creo que la novela en ese sentido es más universal. El debate de la psiquiatría en España tenía una gravedad particular por la dictadura, porque era un país más retrógrado, pero Ángel hablaba de una película de Alguien voló sobre el nido del cuco. Es decir, el debate de la antipsiquiatría y de los psiquiátricos, eso estaba. Eso no es un debate exclusivamente español, ni mucho menos, ¿no? Y a mí me gusta resaltar eso, ¿no? Así que eso... hay otra cosa también que retrata muy bien y lo hace de manera narrativa, que es lo que podríamos llamar la capilaridad de la opresión, ¿no? Es decir, una dictadura, tú tienes la idea, quien no la ha vivido piensa y dice, bueno, es que había unos canallas encima y que oprimían a los demás y todo eso. Pero lo que está en la novela es que hablo de capilaridad porque la opresión no solo la hacen los gerifaltes del régimen. El padre de la protagonista es un personaje muy, muy característico porque es un personaje sin importancia social ni política. Es decir, no es un triunfador, no es un general, ¿no?
es un mierda, digamos, entre paréntesis. Es un hombre que gracias al fascismo y todo eso medró, pero tampoco medró demasiado, ¿no? Entonces, esa idea de que hay un momento que tú en la novela que me trae un recuerdo radical, que es cuando tú hablas del tono de voz con que te hablaban las autoridades, ¿no? Eso, yo me acuerdo una vez, a principios de los años 90, fui a renovarme el pasaporte o no sé qué, a una comisaría, y entré en Granada y me dice el portero que dice, ¿dónde va usted? Y me quedé. Dije, es que era así como nos hablaban, ¿no? Era así, es decir, el sistema ese era capilar, ¿no? Es decir, había todo, había muchísima gente colaborando en eso. Muchísima gente estaba, hay un momento que yo creo que es de gran sarcasmo, cuando una de las citas de ABC es el Año Internacional de la Mujer, ¿no? Inaugurado por la esposa de su excelencia, el jefe del Estado, ¿no? Es decir, es un golpe de humorismo que yo no sé, que el lector creo que debe apreciar, ¿no? Es decir, insisto, esa capilaridad, ¿no? Ese hecho de que quien te oprime es uno que está un poco por encima, alguien, un vecino, un pariente, alguien, ¿no? Es como la dictadura se cuela en la familia, cómo se cuela en la vida cotidiana de todos, ¿no? Eso está muy, muy presente y ya te digo, creo que la novela representa, a través de recursos formales, de una, digamos, de una fortaleza formal absoluta, ¿no? Representa ese tiempo de opresión, pero también de una extraña fluidez, de un vértigo hacia algo, ¿no? Hacia algo que estaba cambiando, ¿no? Eso está perfectamente contado. Y luego hay una cosa en la escritura. La escritura, por una parte, es muy flexible, como todo el mundo ha recordado aquí, porque llama mucho la atención por la continua variedad de registros que hay. Hay diálogo, hay reflexión, hay indagación, hay informe, están los recortes de periódico. Y hay momentos en que de pronto la sintaxis se vuelve convulsa y se acelera en momentos de tensión fundamental, ¿no? Cuando ella, por ejemplo, piensa en la muerte, en cómo fue la muerte de su madre, cuando ella se encuentra en esa escena terrible en la celda de castigo, ¿no? Que en todas esas partes lo que ocurre es que la frase se acorta y se vuelve muy sincopada. Esos son recursos musicales casi, ¿no? Así que creo que y además hay una cosa que también es muy novelesca. La novela como arte aspira a abarcar el mundo, ¿no? Entonces, la novela abarca tanto tiempo, ¿no? Abarca eso entre el 73 y el 75, pero entre aquella época y el ahora, en el que una mujer se manifiesta sin miedo en una ciudad contemporánea, y en el que además hay una cosa, claro, que es fundamental, que es el papel del escribir, ¿no? Una de las cosas que hace ella es enseñar a leer y a escribir a otras internas, ¿no? Y al final se repite dos veces la invitación a escribir lo que ha pasado, ¿no? Es decir, tanto la que fue paciente como el que fue médico al final quedan conjurados en la tarea de escribir a medias, y por lo tanto en términos de igualdad, lo que ha pasado, ¿no? Yo creo que la novela enseña mucho sobre esa época. Y y no solo tiene que ver con esa época, pero insisto, como testigo y superviviente de esa época, decía Pilar Fraile que es verdad que el franquismo es difícil de creer, pero hay una cosa peor del franquismo, es que durante mucho tiempo a casi nadie le interesó recordarlo. A casi nadie, estábamos todos demasiado ocupados con ser modernos, con entrar en el mundo del consumo. Yo me identifico mucho con esta novela porque una parte de mi trabajo como escritor ha sido intentar convertir en ficción la memoria de la resistencia antifranquista, ¿no? La triste realidad es que durante mucho tiempo eso no se contó simplemente porque no interesaba, ¿no? Entonces
ver que de pronto hay novelas como esta, a mí me llena de alegría sobre todo literaria, porque esto es una novela, ¿no? Pero también tiene una profunda fuerza política, ¿no? Y eso también forma parte del arte de la novela. Gracias, Antonio. Muchas gracias. Gracias, Antonio, y gracias a los 4 panelistas por sus excelentes intervenciones. Ha sido realmente maravilloso escucharos a todos y todas. Y si les parece, pues pasemos a una especie de diálogo, entrevista con Marta. Y aquí, bueno, hemos escuchado temas de los que podríamos estar hablando pues interminablemente, ¿no? Y no sé, Marta, si quisieras hablar un poco sobre el tema que todos han mencionado, ¿no? El tema del miedo, el tema de la represión de la mujer, el silencio, todo esto, ¿no? que me parece que es fundamental también en la novela, por supuesto, es la espina dorsal, una de los huesitos de la espina dorsal de esta novela. El miedo, el silencio. Bueno, claro, el psiquiátrico es una metáfora de la España, ¿no? Y estoy hablando de las mujeres, pero estoy hablando de todo el mundo, por eso aparece también el trabajador, el psiquiatra. Estábamos todos en ese momento, yo era una niña pequeña, pero bueno, bajo la misma represión, pero había ciertos sujetos en una situación aún más marginal, ¿no? Y aquellos que cuanto más marginal, mayor el silencio y mayor el miedo a hablar, ¿no? Y lo que decía Antonio era algo muy importante que yo quería que se sintiera en la novela, que en cierto modo las dictaduras se filtran en las relaciones de amistad, en las relaciones familiares, en las relaciones maestro-alumno, médico-paciente, y por eso hablo mucho del tono, de cómo se hablaban unos a otros, porque ese tono era un tono totalmente autoritario, ¿no? Si tienes un poco más de poder, ya porque fueses maestro, ya porque fueras el padre de familia o fueras médico, eso te daba el derecho a tener una autoridad que muchas veces se abusaba de esa autoridad. Por lo tanto, el miedo infiltraba todas las relaciones humanas, porque era fácil abusar del poder, ¿no? Y ese tono autoritario todavía se sigue viviendo y experimentando, no te creas, ¿eh? Todavía existe. ¿Y cómo empezaste a visualizar este tema? ¿Cómo lo engendraste? Bueno, yo siempre cuento la historia que fue gracias a los estudiantes. Estaba enseñando en Gender Studies, en el departamento de género. Yo enseño en el departamento de español, pero también enseño en el departamento de Gender Studies. Y en un momento dado estábamos hablando de por qué y cómo en muchos países mujeres que habían tenido grandes libertades, bueno, o bastante libertad, de repente hay una dictadura o un gobierno de extrema derecha o de extrema izquierda que también, y las mujeres empiezan a ser muy reprimidas y empiezan hasta cierto punto normalizar esa represión, ¿no? Podemos ver Irán, por ejemplo, como ejemplo. Entonces yo le dije, bueno, una vez que la dictadura se impone, que ya el ejército no está en las calles matando a la gente, ¿cómo es que reprimen a la mitad de la población? Entonces empezaron a decir lo que uno siempre se espera, el sistema educativo, la familia, y alguien dijo, los psiquiátricos. Y yo me quedé sorprendida, ¿cómo que los psiquiátricos? Era una mujer chilena. Entonces sí, mi madre me cuenta que bajo Pinochet, mujeres que a lo mejor usaban minifalda, las tildaban de loca y las metían en los hospitales psiquiátricos. Y una china me dice, mi abuela me dice que
que bajo la Revolución Cultural metieron a muchísimas mujeres en los hospitales psiquiátricos porque no eran buenas chinas. Y ahí me hizo, claro, empiezo a decir, bueno, ¿qué pasaba bajo Franco? Esto también se... Y empiezo a leer a varios periodistas que habían hecho muchas, bueno, lo que hoy en día serían crónicas, ahí les llaman artículos, pero eran crónicas sobre la situación de los hospitales psiquiátricos y quién estaba en esos hospitales psiquiátricos. Y en muchos casos no tenían nada que ver con problemas mentales, eran mujeres que habían tenido hijos fuera del matrimonio, mujeres con depresión, todo tipo, porque cualquiera, en ese momento había una ley que no necesitaban el permiso del paciente para meterlo en el hospital psiquiátrico. Ni siquiera de la familia, podía ser un alcalde del pueblo, podía ser el cura el que te metiera en un hospital psiquiátrico. Y eso era una ley de la República, de hecho, de 1931, que después bajo Franco se manipuló muchísimo para meter homosexuales, para meter a algunos por razones políticas, pero en los pueblos montones de casos de mujeres que quedaban embarazadas y el alcalde o la familia por vergüenza las metían al hospital psiquiátrico y después daban el hijo en adopción. Así que ahí hay varios casos que se cuentan, ¿no? Entonces empecé a hacer toda esta investigación y me quedé asombrada de lo que pasaba. Primero, el horror que eran esos hospitales psiquiátricos, pero segundo, a quién metían en muchos casos en esos hospitales psiquiátricos. Y también, como han dicho tanto Ángel como Antonio y Pilar, esto, lo que se representa en esta novela no es algo exclusivo de la historia de España, sino que también puede interpelar a personas de otros países, regiones que hayan vivido también bajo... En los Estados Unidos, los afroamericanos con el hospital psiquiátrico tuvieron una experiencia muy similar. Y en el sur parece ser, ya que me puse a investigar, empecé a investigar, y en el sur lo que llamaban white trash, a las mujeres que también muchas terminaron en hospitales psiquiátricos. Así que los hospitales psiquiátricos también fueron empleadas, sobre todo en los años 20, 30, y después volvió a resurgir en los años 50. Y también fueron varios periodistas que empezaron a denunciar esto, y entonces se cambió en toda la actitud, ¿no? A lo que debería ser un hospital psiquiátrico, ¿no? Pero lo que decía Antonio es verdad, cómo se ha empleado la psiquiatría a veces como control de la sociedad, no es solo español, para nada, y no es solo, desgraciadamente, en gobiernos dictatoriales, como hemos visto también en Estados Unidos, a poblaciones muy marginales también se ha empleado la psiquiatría como modo de control. Pues me gustaría abrir el espacio para preguntas bueno, quien tenga algo que preguntarte, algún comentario, preguntas tanto de los panelistas como del público. Pueden hacerlo pues levantando la mano o simplemente escribiendo en el chat, o en fin, a ver cómo lo podemos manejar. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, y mientras se la piensan... Nuria, ¿puedo preguntar una cosilla? ¿Quién es? ¿O Ángel? Sí, Ángel. Sí, bueno, es que la verdad es que todo lo que se ha dicho hasta ahora, de todos los panelistas, lo que acaba de decir Marta, pues lleva pues, a pensar en muchas cosas, a reflexionar sobre muchos temas. Y a mí uno que siempre me ha llamado la atención y que mientras yo leía la novela, lo pensaba constantemente. Y que aquí puede haber como dos puntos de vista, el que nos puede dar Marta, porque Marta y yo somos más o menos de la misma edad, vivimos las mismas cosas. Yo la verdad es que personalmente me enteré de poquísimo lo que pasó en esos años, porque, bueno, aparte de que era pequeño, en mi casa la política, digámoslo así, no era una cosa demasiado importante en esos, digamos, principios de los 70, en la medida en que
pues yo con mis padres no hablaba de política porque yo era un niño, ¿no? Entonces hablábamos de otras cosas. A mí me interesaba el fútbol y poco más. Pero bueno, Antonio ya ha dicho que él lo vivió de una manera más densa y más profunda, pero cuando yo leía la novela tenía la impresión de que eso pertenecía a los años 50, por ejemplo. Tenía miedo que una cosa tan horrorosa, como se ha dicho aquí también, lo ha dicho Pilar muy bien, una cosa tan horrorosa que parece una novela de terror, a mí me da la impresión de que estaba leyendo algo anterior. Y yo no lo ubicaba en mi infancia, Es decir, y es verdad lo que dice Antonio, que junto con la potencia, la fuerza de la dictadura y el horror de la dictadura, había una efervescencia de otra cosa que se ve muy bien en la novela a partir del atentado a Carrero Blanco, pero por lo que a mí se refiere, o por lo que yo sentía en esa época, no tenía la impresión de que hubiese cosas así, ¿no? Es decir, no sé si la experiencia de Marta es esa, o si es una cosa que ella ha ido madurando con el tiempo y con lo que ha investigado estos últimos años. Bueno, yo era muy niña, ¿no? Entonces, realmente he tenido que madurarlo y investigarlo mucho. Cuando me empiezo a investigar esos años, me doy cuenta que la transición no empezó después de que murió Franco, la transición empezó antes, ¿no? No solo por las manifestaciones, que había cantidad de manifestaciones, sino porque ya esa juventud que ya no había vivido por suerte la guerra ni la posguerra, quería y estaba absorbiendo todos estos nuevos modos de ver el mundo que venían de Europa, de Estados Unidos, y por eso el psiquiatra va y viene. La gente ya empezaba a salir a Francia, bueno, no tanto a Portugal, mucho a Francia, Europa, y venían con muchas ganas de vivir en España lo que se estaba viviendo fuera. Pero yo como niña, claro, era muy pequeña para estar consciente de todo esto que estaba ocurriendo. Además, yo soy de A Coruña, y que es un poquito, digamos, bueno, todos los españoles ya lo saben, para qué explicar, muy conservadora, muy, ¿no? Entonces, no, yo creo que ahí no se notaba mucho, y ya te digo, yo era muy niña, no lo creo, pero tal vez en Madrid, en Barcelona, en ciudades más grandes también probablemente hubiese, aún siendo niña, lo hubiese sentido más, porque las manifestaciones en esas ciudades eran verdaderamente grandes, ¿no? Pero así como fui investigando, me di cuenta que desde dentro también ya se estaba pidiendo cambios, y cambios profundos, ¿no? Por eso también estoy hablando del problema que hay entre los dos presidentes antes ¿no? Porque de ahí que estamos viendo que aún mismo dentro del sistema se estaban pidiendo ya cambios profundos, que había que modernizar el país. El país no, y por eso también las discusiones entre la monja y el psiquiatra, ¿no? La división entre la ciencia y la religión. España y la psiquiatría seguía un modelo muy que habían nacido, ¿no? En España a través de la religión, con la teología. Y ahora, y eso implicaba, la verdad, que no se había desarrollado. Y después, bueno, Vallejo, que había estudiado bajo los nazis, trae toda esa ideología a España. Y Vallejo fue el psiquiatra oficial del franquismo, ¿no? Entonces, todo eso viene y un poco está en esa lucha entre la monja y el psiquiatra, ¿no? Entre modernización, la ciencia modernizada, o aún filtrada a través de la religión. Gracias, Marta. Tengo aquí un par de preguntas más, una pregunta de Sara Liguori, pero me parece que ya la comentaste un poco
antes. Ella quiere saber qué fue lo que te inspiró a escribir esta novela, pero creo que ya lo has comentado. Sí, más o menos cuando estuve hablando con los estudiantes, la verdad que los estudiantes a veces que yo tengo las clases muy preparaditas y hasta sé lo que me van a preguntar y de repente me da un comentario, una pregunta y me sacan totalmente de lo que estaba, de mi perspectiva y me abren, eso es lo lindo de enseñar, ¿no? Me abren a otras ideas, otras perspectivas y eso es lo que produjo, ¿no? Que esta muchacha me dijera, bueno, los hospitales psiquiátricos como forma de control, ¿no? Y ahí empecé a tirar del hilo y empezó todo esto, ¿no? Luego tengo también al señor Ángel Zorita que quiere hacer una pregunta. ¿Sí? Adelante. Pero necesita abrir el micrófono. ¿Dónde está? Alguien está pidiendo también que elabore más sobre el título. Sí. Ah, sí. Okay. Sí. Ángel Zorita necesita abrir el micrófono si quiere hacer una pregunta. No sé cómo. A ver. Parece que él no lo... Él necesita abrirlo. ¿Ahora? Ahora sí, oye? ahora sí se oye. Gracias. Bueno, bien. Han dicho cosas estupendas, yo he apuntado lo que he podido y muchísimas gracias a la autora y a todos. Pienso que una novela y otras cosas también tienen dos puntos de vista diferentes. El Quijote, empezando con el Quijote, que es, ¿qué tal si lo tomamos como un alegato fiscal contra la afición a los libros de caballerías? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué consecuencias tuvo? Y se puede analizar. Pocos se han ocupado de esto. O también la intención del protagonista, que es decir, voy a ser bueno y con siendo bueno cambio el mundo, defiendo a los pobres y a las doncellas. Esto está muy bien para considerar una novela. Y sin embargo, el Quijote es importante por todo lo que no es eso. Y yo me pregunto, ¿ocurre eso también con tu novela? Vamos a ver, creo que empiezas o continúas un importante subgénero literario, que es el de el placer de matar al prójimo. En cuanto al proceso de el placer de matar a una madre, vendrá, si no ha venido ya, una larga tira de novelas sobre el proceso de matar a un hijo. Y sobre el proceso de matar al prójimo, eso ya lo tenemos desde la Ilíada, donde Héctor quiere matar al protagonista y él es muerto. Y los dos hablaban estupendo griego homérico. Entonces, diciendo esto, se puede decir que he oído aquí muchas cosas buenas y he apuntado las que he podido sobre tu obra como novela, pero mucho más sobre la ocasión de tu novela, sus procedimientos y sobre todo sobre una importante época de la historia de España, desde los años 50, 40 hasta el 75 y pico. Y entonces yo vería con mucho gusto que en tu novela, donde no se ha dicho una de tus cualidades literarias, que es el valor de página, el peso de página, el ritmo que tienes en el estilo, ta, 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 que ocurre en la tercera o cuarta página de tu libro, y luego muchas veces. Y entonces es una cosa importante porque estás hablando con la técnica de un escritor. Bueno, pues nada más. Muchas gracias a todos y sígueme invitando para esto cuando hagas otra cosa igual. Gracias, Ángel. Gracias, Ángel. No sé si quieres comentar algo, Marta, o si quieres... Lo comento en el título porque además hay varias preguntas en el chat sobre el título. Sí. Bueno, el título viene... Bueno, ya nadie se asusta si alguien dice matar a un padre, porque desde que Bloom dijo que los escritores tenían que matar al padre para romper la influencia, no, se ha vuelto casi un cliché, ¿no? Que el escritor tiene que matar al padre. Pero decir matar a una madre es escandaloso. ¿Pero por qué es escandaloso? Porque la idea es
que la mujer como modelo tiene el ser madre. Si rompes eso, está rompiendo un estereotipo verdaderamente muy fuerte. Eso por un lado. Pero por otro, para mí era importantísimo que se entendiera que había que romper el modelo de mujer que se había creado bajo Franco. La mujer sumisa, la mujer de su casa, la mujer que puede estar casado con este hombre, pero se calla la boca y aguanta. Y lo que pasó en esa transición, antes de era que ya estaban rompiendo con ese estereotipo de mujer. Estaban matando ese modelo. Y algunas mujeres terminaron en el hospital psiquiátrico por eso mismo, por no seguir ese modelo. Entonces, el título, metafóricamente, hay una mujer que mata, sí, pero metafóricamente estaba hablando más sobre la idea de que había que matar ese modelo para imponer otro modelo, para imponer otros modelos, donde la mujer pudiese, además, funcionar mejor dentro de una democracia. Ese modelo de mujer bajo la dictadura no puede existir bajo la democracia. No funciona. Aunque se siga tratando de imponer desde otros lugares, pero si una mujer tiene que trabajar, no puede ser tan sumisa, se la llevan por delante. Por ejemplo, si una mujer, hoy en día las mujeres tienen que ir a la universidad, o se debería ir a la universidad, tienen que luchar, tienen que ser luchadoras. Entonces, el título está más ligado a la idea de que hay que matar ese modelo para que hubiese otro modelo de mujer que pudiese funcionar dentro de una democracia. Quiero decirte que en tiempo de Franco, mis dos hermanas y mi hermano ahí hicieron carreras universitarias y han sido, ya están jubilados, excelentísimos profesores. Mi hermano contribuyendo a que una humilde facultad de veterinaria en León se transformara en una decente universidad que es hoy, incluso un poquito demasiado grande, según algunos. Bueno, pues eso ocurría. Y en la Facultad de Filosofía y Letras no podías dar un paso sin tropezarte con chicas porque estaba totalmente, la facultad de entonces, de filosofía, llena de mujeres. De modo que a esta protagonista tuya, cuando yo leo la novela, digo, pero bueno, métete en Filosofía y Letras, hay algo, tienes poco dinero, hay becas y libros, ¿verdad? Se puede hacer algo. Cierto, de modo que, pero total, ahora tú estás en tu perfecto derecho de escribir, cuando es un alegato, que sea bueno, que es el deber de un fiscal. Y entonces lo puedes hacer de un modo perfecto y lo has hecho. Ahora, era muy común, desgraciadamente, que si una familia tenía varios hijos, varones, y tenían hijas, y no tenían dinero, sobre todo en provincias donde no había universidad, que tenían que vivir en otra ciudad para ir a la universidad, muchas veces los padres decidían mandar al hijo porque él iba a ser el cabeza de familia y iba a tener que mantener la familia. Entonces, esto en pequeñas provincias, y por eso lo pongo en una pequeña provincia, era bastante común. En otras ciudades donde había universidad, sí se podía hacer el esfuerzo, ¿no? Desgraciadamente era más que nada en aquellas donde no había universidades. Okay. Tengo una pregunta aquí de Gerardo Piña Rosales que pregunta ¿a qué clase social pertenecían esas mujeres condenadas a los hospitales psiquiátricos? En general eran clases trabajadoras, en general eran mujeres y pobres, por lo general. Pero había clase media porque había hospitales psiquiátricos para la clase media, en donde no eran estos horrores, ¿no? Donde realmente los hospitales psiquiátricos bajo Franco eran horrores, pero después estaban los hospitales psiquiátricos en donde se pagaba y entonces parecían spas, eran todo lo contrario, ¿no? No parecían ni siquiera hospitales, ¿no? Sin embargo, se metía ahí a muchas mujeres de la clase media que el marido o las familias no consideraban que se estaba aportando o bien como madre o bien como
como esposas. Pero entonces las metían en estos hospitales psiquiátricos, ya te digo, que eran de lujo. Yo, no había muchos, había 2 o 3 y era en donde metían a la clase media fuerte, digamos. Bueno, nos quedan unos minutos, no sé si habrá más preguntas o comentarios. A ver, Azahara tiene una pregunta. Sí, hola. Marta, yo te conozco sobre todo como poeta y me interesa mucho que hayas elegido el formato novela para contar esta historia. Y te quería preguntar por qué una novela, también eres académica, por qué en una investigación académica, o sea, ¿qué es lo que tiene este género que te ha llevado a contar la historia utilizando las técnicas de la novela? Bueno, yo he escrito Los traductores del viento, que es mi novela anterior, y un libro de relatos, La Virgen de la Noche, así que no es ¿no? Pero yo, por ejemplo, la poesía, y la gente que lee mi poesía, es verdad, me dice que soy muy... Me gusta usar la poesía para experimentar con el lenguaje, jugar con el simbolismo, las metáforas. Cierto, eso un poco suelen ponerme en culturalista, yo no creo en ninguna de esas categorías, digamos, ¿no? Creo que la novela es mucho más pegada a la tierra, digámoslo así, ¿no? Sobre todo cuando toca temas como este. Porque en Los traductores del viento toco el tema de la inmigración, pero es verdad lo que decía Ángel, en Los traductores del viento, que está el tema de la inmigración, también empleo la idea de la traducción, la inmigración como traducción, y sí hay mucho simbolismo ahí. Pero en este no, quería contar una historia basada en las vidas de estas mujeres y quería que la gente volviese a ese momento, sobre todo en este momento en que la gente está yéndose a los extremos, la extrema derecha, en todas partes, no solo en España, está tomando tanta y tanta fuerza, y yo creo que es un poco porque la gente ha querido olvidar, no, esto no pasó, o no era tan malo, no sabes cuántas veces yo he oído, no, es que Franco era un dictador, pero no era muy malo, no, era muy suave, ¿no? Entonces, creo que es importante, sobre todo en este momento, decir, no, esperen, esto era lo que estaba pasando, ¿no? Y lo peor no era que estuviera un policía ahí, lo peor para mí era, cuando voy a revisar todo, es cómo la dictadura se infiltra en todas las relaciones humanas, ¿no? La agresividad, el tipo de violencia familiar, institucional, estaba en todas partes, ¿no? Hay otra pregunta, a ver, de Richard Solís. Si Richard Solís tiene alguna pregunta, tiene la mano alzada. Sí, buenas tardes. Gracias por la presentación. Muy bien. Me encontré con un libro que me fascinó desde que lo vi. Es Julio Busquets. Él habla sobre los golpes de Estado en España y me recordó mucho esta parte cuando él dice que los largos años en las prisiones, las palizas, las torturas, la represión sexual, el atenazamiento de la cultura, el genocidio cultural de todo lo que no fuera castellano parlante. Me impactó esa parte y con lo que entiendo ahora durante la charla, necesito su libro, doctora, primero. Luego, él dice aquí, y esto lo dijo en 1982, por último, en España aún no se ha hecho una crítica pública y amplia de los errores del franquismo, tal como se hizo en Alemania e Italia al caer el fascismo, o en Rusia y China tras las muertes de Stalin y de Mao. ¿Cuál es esta parte, este texto, puede ser aplicado ahora en España? Yo creo que aún nos cuesta mirar a ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que toco por encima, pero creo que se tiene que hablar y ver más, es el robo de niños. ¿Qué pasó ahí? Aún hoy en día no lo sabemos. ¿Okay? Se sabe que a la republicana se les sacó los niños y se les dio en adopción, se metieron... Pero después continuó. Ya no por razones políticas, probablemente por razones económicas, pero no, España no ha mirado y es ¿quién? ¿Cuándo? ¿Por qué?
no se ha hecho una verdadera investigación porque es demasiado horrible. La verdad es, yo cuando me enteré me quedé fría que mi propio país hubiese hecho semejante cosa. Entonces creo que han pasado ciertas cosas bajo Franco que los mismos españoles no quieren encarar en este momento, no pueden. Es demasiado duro, es demasiado difícil. Y lo digo como española. Miro atrás y digo, Dios mío, se hizo esto a estas pobres mujeres. Cuento el caso, y es un caso real, lo cuenta el psiquiatra, de esta pobre mujer que vivía en un pueblo de Almería, y esto está basado en lo que dice Enrique Duró, que es un psiquiatra muy importante en España. Esta pobre mujer se queda embarazada del novio, el novio es un ricachón del pueblo, entonces le pide, tiene el niño, nadie le quiere dar trabajo, le pide ayuda económica al novio, el novio va al alcalde, deciden meterla en un psiquiatra, dar al niño en adopción. Esto en 1967. Enrique Duró, el psiquiatra, la encuentra en 1974 en el psiquiátrico. Y a ella ya no le importa los años que pasó ahí, perdí. Lo único que quiere saber es dónde está su hijo. Bueno, nunca lo encontraron. Entonces, claro, tú empiezas a mirar esos casos y es horrible, es una historia que no quieres, es muy difícil, pero hay que hacerlo. Una para que no se repita, pero otro yo creo que para sanar esas heridas, ¿no? Las heridas históricas también hay que sanarlas. Tengo otra pregunta de Gerardo. Pregunta si conocías el caso de Leonora Carrington. Ah, sí, claro. Leonora Carrington, que además habla en su autobiografía sobre el horror que ella pasó en el psiquiátrico de Asturias. Leonora Carrington, y por eso también hay muchos artículos sobre los hospitales psiquiátricos en España bajo Franco, hechos por los ingleses. Bueno, todo el mundo conoce a Leonora Carrington, es una de las grandes pintoras surrealistas, que luego de que escapa, bueno, lo saca un primo del hospital psiquiátrico, se van a Portugal y ella ahí escapa y se va a México, donde vivió el resto de sus días. Y ella cuenta en su autobiografía que ella escapa de los nazis, están tomando Francia, y escapa de Francia a España, va a Madrid, porque además quería ayudar a sacar a su marido. Y allí está en un café-bar y vienen unos soldados y la violaron en grupo. Queda muy mal, parece que la encuentran en la calle mal y la meten en este hospital psiquiátrico donde es un horror lo que le hicieron. Hasta le metieron una de esas inyecciones que le paraban el corazón por unos segundos, porque creían los psiquiátricos españoles bajo la idea de Vallejo que si el paciente se moría unos minutos, tenía tocaba, digamos, o estaba un momento con Dios, y entonces eso podría curar la enfermedad mental. Ella cuenta eso como un verdadero horror. Entonces, sí, eso también lo estuve leyendo mucho sobre ella para también ver lo que eran los hospitales psiquiátricos en la España de bajo Franco. Sí. Y ya una última pregunta de Karel Machado, que pregunta cómo la neutralización del género hoy día puede influenciar en la comprensión de tu novela, es decir, ¿le agrega o quita la importancia al papel de la mujer en la sociedad de ese entonces? Bueno, yo creo que no, que en ese momento, y por eso digo, todo el sistema reprimía, pero reprimía a unos más que otros, a los pobres más que a la clase media y claro, y a los ricos mucho menos. El género era de una gran importancia en ese momento porque los roles estaban tan sumamente definidos. Ahora, en ese momento el género podía ser tan represivo para la mujer, bueno, no tanto, pero también para el hombre. Por eso también pongo al hermano. El hermano tenía que estudiar ingeniería porque iba a ser padre de familia y el hermano no quería tocar el violín, ¿no? Entonces, como el papel de los géneros era sumamente importante y es sumamente importante en todas las dictaduras, ¿no?
Por eso la heterosexualidad era tan importante, por eso se castigaba tanto todo tipo de homosexualidad, lesbianismo, homosexual, bisexual. Entonces, no se puede naturalizar en este tipo de novela y en este tipo cuando se mira este tipo de gobierno, porque el género es una forma de represión. Muy bien, y ya me preguntan que ¿dónde se puede conseguir tu novela? Bueno, en España en cualquier librería, aquí en los Estados Unidos está en McNally, bueno, se puede conseguir por Amazon, aquí todo se puede conseguir por Amazon, también la novela. En Latinoamérica se puede conseguir en ebook o por Kindle. En México se puede conseguir por Amazon. En algunos países que está Amazon se puede conseguir Amazon. Sé que en México sí. Así que depende en dónde estés. Pero en Estados Unidos se puede conseguir en la librería de McNally, aquí en Nueva York, o por Amazon. Muy bien, pues si no hay más comentarios o preguntas, solo me queda agradecer, por supuesto, a Ángel, Esteban, Pilar Fraile, Damián Leandro Sarro y Antonio Muñoz Molina por su presencia y sus excelentes presentaciones, al Graduate Center por habernos ofrecido este espacio. Gracias, Jane, y por supuesto pues a todos los que han participado, a todos los que han venido, a todos los que se han encontrado con nosotros y en fin, ha sido un placer veros a todos y escucharos. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Nuria. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Marta. Gracias. Te pido que hagas una conferencia parecida a esta para celebrar tu poema Después de la oscuridad, que vale la pena como obra literaria y no como comentario social. Tiene mucha filosofía, desde Heráclito, pues todos los demás, hasta todos. Por eso te animo, y no lo digo porque no ocuparía más de un minuto. Tengo una versión que hice de la copia que tú me mandaste. Muchas gracias. Te hice copia en papel y leería un poquito, pero son 5.000 palabras. ¿Hay tiempo para eso? Me parece que no. Me parece que no, que nos tenemos que ir porque ya nos hemos pasado del tiempo debido, así que, pero te agradezco mucho tu comentario y a la próxima. Gracias, Ángel. Gracias a todos, la verdad. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Gracias a todos. Adiós.